Buenos días. Vamos a hacer un artículo sobre la guerra de la independencia española contra Napoleón y la idea exagerada y peyorativa en medios extranjeros u otros sobre la actuación española en general de guerra en esta guerra de independencia, ¿no? Que va de 1808 a 1814. Y lo que vamos a hacer es un recuento de las bajas de cada bando. De las bajas de cada bando. Empezaremos diciendo que en esta guerra se han contabilizado más de 310 batallas, choques, asedios de 1808 a 1814, con algunos hechos en Francia y otros en Portugal, pero la gran mayoría de ellos en España. Y incluyendo 31 asedios en España, 310 choques con 31 asedios. Es decir, es una guerra muy intensa, muy fuerte, con mucho gasto. Luego tenemos, por ejemplo, que Napoleón dijo que el mayor error que había cometido era la expedición a España. También dijo que la guerra de España, esa maldita guerra, fue su perdición. Después, unas estimaciones de las tropas imperiales hablan desde 100.000 tropas imperiales hasta 370.000 tropas imperiales en agosto de 1810 en España o en la península, que los ingleses llaman Peninsular War, guerras peninsulares. Bien. Para ver un poco el desgaste de esto, tenemos el ejemplo de que fueron 33 generales franceses muertos y meten en España de 250.000 a 350.000. Otras fuentes hablan de 200.000 a 300.000. Un estudio norteamericano de la Academia West Point dice que de 1810 a 1812 más de 400.000 tropas de Napoleón, con más de 300.000 bajas entre muertos y heridos de la Gran Armée. Esto lo hizo un estudio que hicieron allí unos académicos de la West Point en su tesis de carrera, o algo similar a eso. Luego tenemos otros estudios, hablan de 90.000, 91.000 muertos franceses o aliados y 237.000 heridos. Bien. Luego tenemos un dato que es bastante interesante porque es un historiador militar francés del siglo XX o del XIX, pero que lo hace con posterioridad y hace un estudio de todos sus archivos, de la gente que se va y no vuelve, y dijo que había aproximadamente 146.000 o 144.000 muertos franceses. Estos franceses, aparte de los aliados que tuviera Napoleón. Luego, también tenemos otro historiador francés que se llama Martinien, ¿no? Que lo que hace es hacer un un intento de recuento riguroso, pero sobre los oficiales caídos, sobre los oficiales muertos. Y después lo que hace es multiplicarlo por 20 o por 30 como margen superior e inferior para llegar a una conclusión de que son 260.000, entre 260.000 y 370.000 las bajas francesas. Y aquí lo que hace también este autor es decir que estas son las bajas, pues hacemos la regla del tercio o del cuarto, de que un tercio o un cuarto de las bajas son muertos, ¿no? Y entonces llega a una conclusión, siendo el margen inferior 260.000, pues un tercio de esto o un cuarto sería una estimación de muertos, y 370.000 como cota superior, pues un tercio o un cuarto de 370.000 serían los muertos, ¿no? Ahí estaría el margen de muertos que dice este autor, ¿no? Y este autor también dice que contabilizó 90.000 prisioneros franceses. 90.000 prisioneros franceses en todo lo que llaman los ingleses la Peninsular War, o nuestra guerra de independencia, que también hubo hechos con los ingleses en Portugal y en Francia.
Otra fuente dice que en julio de 1811 los ejércitos franceses en España tenían 355.000 hombres con 290.000 hombres efectivos. Y hay que tener en cuenta que los franceses eran asaltos muchas veces masivos y en todas las batallas ellos siempre iban a la iniciativa, normalmente al asalto uno tras otro y así es como se ve cuando se estudia cada batalla y cada asedio. Pues era el ánimo de sus generales que lo veían como un juego casi, ¿no? Las bajas ocultan las bajas. Por eso estamos hablando de fuentes o referencias sobre las bajas francesas que son externas en el tiempo a esta zona. No vamos a hablar de las bajas oficiales francesas de cada batalla porque las creemos que son inverosímiles, ¿no? Dicen 53 cuando a lo mejor son 500, ¿no? Y bueno, un ejemplo de que no solo se perdían bajas, sino que una guerra de tanto desgaste significaba mucha logística. Hay que decir, por ejemplo, que material bélico en el segundo sitio de Zaragoza, en el primer sitio de Zaragoza pierden 549 cañones, ¿no? Y al levantar el sitio de Cádiz eran 600, me parece, o 700 cañones también que dejaron allí, ¿no? O sea, un esfuerzo muy importante. Luego, esto era con referencia a los franceses, ¿no? Y sus aliados. Y luego tenemos que sobre los ingleses hay referencias en internet que dice que son 35.000 muertos con 23.000 muertos por enfermedad y 32.000 heridos, ¿eh? Que es una cifra muy alta. Normalmente ellos movían 40-50.000 o menos de sus hombres y el resto portugueses o también españoles, ¿no? Es una cifra bastante alta de muertos en combate o enfermedad, o por herida de combate y después muerte en los días siguientes, y también 32.000 heridos. Bien. Luego, en el caso de España, inicialmente el ejército español en 1808 contaba con unos 100.000 hombres, ¿no? Y, sin embargo, al final de la guerra también cuentan con unos 50.000 guerrilleros en 32 batallones o regimientos, muchos de ellos también que venían del ejército original de 100.000, ¿no? Luego se van haciendo levas constantes y bueno, ya comentaremos que llegaron a ser hasta final de la guerra, había el ejército español, tenía unos 180.000, 190.000 con 120.000 para moverse, ¿no? O en efectivos disponibles. Eso al final de la guerra, porque se van haciendo levas y el ejército se rehizo. Llegó a entrar por el sur de Francia con un cuerpo de 60.000 españoles, poco antes de que resignase Napoleón, o poco antes de Waterloo, creo que es de alguno de los dos. Y luego también en relación con esto de los guerrilleros, hemos de decir que como ejemplo, según sus hojas de servicio, Espoz y Mina causó 40.000 bajas y Longa otras 8.300, ¿no? Por poner un ejemplo. Bien. Ahora vamos a hablar de las bajas españolas, ¿no? Vamos a ir un recuento rápido por todas las batallas o choques más importantes, con más bajas, y después vamos a ir a por los asedios. Bueno, tenemos que el levantamiento de 2 de mayo tenemos los españoles 570 bajas, con 400 muertos y 170 heridos. Luego tenemos en Bruch un choque que habla de 170 bajas españolas con 35 muertos. El choque que hay en el Bruch, en Cataluña, 170 bajas con 35 muertos. Otro choque en Cabezón, con 200 bajas españolas. Bajas pueden ser muertos, heridos o prisioneros, ¿no? En Bailén, 243 muertos y 735 heridos. Gamonal, 2.000 muertos, heridos o prisioneros. Río Seco, 1.000 muertos y heridos. Espinosa de los Monteros, número de muertos o heridos de poca consideración, ¿no? Días después se rejuntan 17.000 de los 21.000, habiendo paisanos, es decir, que se habían desertado algunos paisanos, ¿no? Hay autores franceses que dicen 5.000 bajas españolas en esta batalla de Espinosa de los Monteros.
Y hay que decir unas cosas sobre las distintas controversias que vamos a encontrar. Y es que las cifras francesas muchas veces son mentiras. Las cifras inglesas también muchas veces son mentiras, porque utilizan las francesas o las que ellos estiman conveniente. Y ellos, seguro que hay gente como Napier que tiene mala sombra con los españoles, ¿no? Luego, y tenemos también que autores modernos, que son catedráticos españoles de universidades y todo eso, cuando publican libros, muchas veces ponen datos estos oficiales que son parecidos o los mismos que ponen ahora en la Wikipedia, y está extendida ahí una especie de aureola de muchas bajas españolas, ¿no? Pero aquí vamos a empezar, vamos a hacer un estudio riguroso buscando fuentes que sean contemporáneas de la batalla y que no sean las de Wikipedia, sino tengamos algún documento de un investigador español o de un trabajo que se haya hecho, fuentes alternativas o de webs que sean importantes, ¿no? Pero que no sean en el wiki. Bien, entonces, como digo, hay autores franceses que dicen 5.000 bajas españolas en esta batalla de Espinosa de los Monteros. Y aquí una fuente española dice que el número de muertos o heridos de poca consideración. Y luego tenemos Tudela, ¿no? Tenemos una referencia que dice que menos de 2.000 bajas, la mayoría prisioneros. 1.000 en el Corral, en un sitio que se llama Corral, y Convento de San Francisco, y 500 heridos en Tudela, ¿no? Porque muchas veces hablamos de Tudela, pero siempre hay alguna batallita o buena batalla que está justo a Tudela antes de la batalla principal, ¿no? Y otras fuentes españolas dicen que como máximo 3.300 bajas, ¿eh? Una fuente dice como máximo 2.000 y otra dice que 3.300, ¿no? Y sin embargo Wikipedia dice que 6.000 bajas españolas, ¿no? Tenemos un testigo en esta batalla de Tudela que dice que en el campo de batalla se recogieron 1.500 muertos entre ambos bandos. Entre ambos bandos. Y tenemos que los españoles el 30 del 11 hacen un recuento después de esta batalla y no les faltaban más de 2.000 hombres en la batalla de Tudela. Bien. Que con este recuento le damos más validez y fiabilidad, por eso preferimos decir que un máximo 2.000 bajas en Tudela. Después Somosierra. Tenemos un ataque francés a Sepúlveda durante 4 horas, rechazado, por la noche evacúan a Segovia. En el paso de Somosierra hay 300 o 500 bajas polacas y francesas y menos españoles. Sin embargo, Wikipedia dice que son 57 bajas francesas y 6.000 muertos o prisioneros españoles. Los únicos españoles muertos son los de ciertas baterías o perseguidos por el camino por algunos jinetes. Los tiradores que habían por las laderas españoles escapan por el monte. Y los españoles tenían 5.500 infantes antes de la batalla, con 3.400 voluntarios paisanos, ¿no? Pero solo habían 8.000 de todos estos 11.500 en Somosierra, con 3.500 en Sepúlveda. ¿Qué hacen estos 11.500, no? Entonces, en diciembre, en Talavera, ya después de la batalla, se juntan 7.000 u 8.000 que venían de dispersarse de Somosierra, ¿eh? Y sabemos que en Somosierra habían 8.000. Y tenemos que tener en cuenta que había 3.400 paisanos, que después muchas veces no se rejuntan, ¿no? Luego también tenemos que sobre esta batalla de Somosierra, según investigaciones locales en documentos PDF que hemos encontrado, pues son cosas que van subvencionando, van apareciendo con el tiempo, van subvencionando los ayuntamientos o las instituciones. Hablan de 300 muertos españoles, ¿no? Algunos cientos de prisioneros y días después 2.000 o 3.000 prisioneros. Eso es en Somosierra. Bien. Batalla de Llinars o Cardedeu. 1.500 españoles muertos, heridos o prisioneros, es decir, bajas. Bien. Batalla de Molins de Rey. Menos de 1.000 prisioneros y algunos centenares de muertos y heridos. Luego, Uclés. Tenemos que el regimiento Príncipe de la Reina y Borbón de Caballería muertos, que eran 600. Muertos o prisioneros.
parte importante del ala derecha prisionera, con unos 3.000 prisioneros. Sin embargo, los franceses y Wikipedia dice que 6.000 prisioneros. Se rejuntaron después 3.000, quedaron libres, pudieron escapar rejuntados después, y eran aproximadamente unos 8.000, con cierta cantidad de paisanos. Se estima que eran unos 3.000 prisioneros en Uclés. Después, la batalla de La Coruña o Galicia, 1.500 prisioneros y 500 muertos españoles. Batalla de Baix, 3.000 muertos, heridos o prisioneros. Batalla de Ciudad Real, 2.000 bajas, muertas, heridas o prisioneros. Batalla de Medellín, Batalla de Medellín, 8.000 muertos, heridos o prisioneros, con aproximadamente de 3.000 a 4.000 prisioneros, ¿no? Aquí dicen que algunas fuentes dicen que 2.000 prisioneros, pero ahora vamos a explicar por qué pensamos que es más de 2.000 prisioneros. Tenemos también que Juan José Sañudo, miembro del Foro de Estudio por la Historia Militar de España, dice que las bajas imperiales son el doble de las admitidas por los franceses, dentro de lo que él piensa, ¿no? Esto es un ejemplo, ¿no? Y aquí, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta que en la batalla de Medellín hay unos hechos anteriores justo que también se incluyen dentro de la batalla, pero son distintos a la batalla principal, que son mesas de Ibor con 1.000 bajas francesas, Berrocales con 250 o 150 bajas francesas, y Santa Cruz con más de 150 bajas francesas también, ¿no? Esto es un ejemplo sobre lo que Juan José Sañudo dice que mienten, ¿no? Luego tenemos lo que decíamos de que son más de 2.000 prisioneros, es porque en esta batalla, a las 24 horas de la batalla no se hacían prisioneros. Los franceses dictaron eso en respuesta a lo que dictaron los españoles de que no iban a hacer prisioneros. Y entonces los franceses dijeron, pues nosotros tampoco, en las 24 horas primeras de la batalla, ¿no? Y entonces Giraud d'Alain, que es uno francés que lo mandaron ahí a enterrar los cuerpos, dice que a la mañana siguiente de la batalla se recogen de entre los muertos 4.000 heridos que serán encerrados prisioneros en Medellín. Claro, ya habían pasado las 24 horas y pues estos heridos se hicieron los muertos porque sabían que si se levantaban no iban a hacer prisioneros, se hicieron los muertos y se recogen 4.000 heridos, ¿no? Y por eso decimos que serán 8.000 bajas con 3.000 o 4.000 heridos, ¿no? Con 3.000 o 4.000 heridos, no, prisioneros. 8.000 bajas con 3.000 o 4.000 prisioneros. En Monesterio se reúnen supervivientes de la batalla, 6.000, 7.000 infantes y 3.000 jinetes, ¿no? Y citan fuerzas originales españolas en 14.000, 15.000, ¿no? Con 2.000 caballos. Según recuento de Juan José Sañudo, bajas en muertos, heridos y prisioneros, es un recuento muy bueno que ha hecho un estudio por todos los regimientos distintos de línea, provinciales y guardias balonas, con lo que llegamos a hacer de 7.000 a 8.000 muertos, heridos o prisioneros en la batalla de Medellín, con 4.000 o 5.000 muertos y 3.000 o 4.000 prisioneros. Y hay historiador francés que dice que 4.000 bajas francesas. Bueno. Luego tenemos la batalla de Alcañiz, 300 bajas españolas. Batalla de María, 400 prisioneros españoles y hasta 1.000 muertos. Batalla de Belchite, bajas insignificantes. Batalla de Talavera, 1.200 bajas españolas. Batalla de Puente del Arzobispo, 800 bajas con 600 prisioneros. Batalla del Almonacid, menos de 4.000 bajas, muertos, heridos o prisioneros. Batalla de Sagunto, 900 muertos o heridos. Prisioneros o extraviados, 3.900. Batalla de Tamames, 672 bajas. Batalla de Ocaña, 4.000 muertos o heridos y 14.000 o 15.000 prisioneros, ¿no? Y dice sobre esta batalla que Arezaga dice que la pérdida de los franceses, en cuanto a muertos y heridos, no fue menor, porque fueron rechazados muchas veces y alcanzados con la artillería. 3 semanas después se reúnen los restos, que eran 21.000 infantes y 3.000 jinetes, ¿no?
El día antes, como otro choque de esta batalla, se produce un mini choque que es fuerte, que es el mayor choque de caballería de la guerra, donde un dragón español mata al general francés Paris y le quita la casaca con los planes de atacar al día siguiente. Aquí en este choque se estiman 3.000 jinetes franceses contra 4.000 españoles y después se añaden infantería, ¿no? Bien, seguimos. Batalla de Alba de Tormes, varios cientos de muertos y 2.000 prisioneros. Batalla de Santa Engracia, 800 muertos y heridos y 4.000 prisioneros. Batalla de la Albuera, 250 muertos y 1.100 heridos. Batalla de Toulouse, 205 españoles muertos y 1.700 heridos. Bien, después, Batalla de San Marcial, 2.500 muertos o heridos o extraviados. Batalla de Sourarén, 1.000 muertos o heridos españoles. Batalla de Baza, 1.000 muertos o heridos o prisioneros. Batalla de Zújar, 433 muertos o heridos y varios cientos de prisioneros. Batalla de Bornos, 1.500 bajas. Batalla de Castalla, 1.000 muertos o heridos y 2.000 prisioneros. Bien.